Hola, bienvenidos a todos y todas los que nos seguís desde el canal de YouTube de la Universidad Popular Sant Joan Despí. Ya hace algunos meses que empezamos la actividad Miradas al Retrovisor de la Universidad Popular Sant Joan Despí y esta es nuestra segunda entrevista y hemos querido traer el testimonio de Juan Muñiz Acedo para ir creando y aumentando el reservorio de anécdotas y experiencias vitales y trayectorias de vida que consideramos que deben ser compartidas con el resto de la humanidad y empezar a construir una biblioteca donde se concentren estas historias personales que no se encuentran en los libros de historia, pero que sin embargo son historia y historia viva. Con esta acción iremos creando una biblioteca humana llena de recursos que nos ayuden a las generaciones futuras que lo queramos consultar y nos iluminen el camino a seguir. Nuestro primer invitado, como ya he dicho, es don Juan Muñiz Acedo, un inmigrante español como otros muchos que tuvieron que abandonar su tierra natal, en Aroche, Huelva, su pueblo, para buscarse la vida, sencillamente. Y en el sentido más amplio de la expresión. Es como muchos hijos de perdedores de la larga posguerra, de la Guerra Civil Española, un referente a tener en cuenta, sin lugar a dudas. Sus experiencias que nos contará a continuación darán reflejo de lo mismo. Juan es una persona de fuertes convicciones sociales y de clase y tiene muchísimo que aportar. Y por eso, gracias a su camarada Francisco García, nos hemos puesto en contacto con él y estamos hoy en su casa. Hemos considerado que su testimonio es de vital importancia para las generaciones futuras y un referente para todos nosotros. Buenos días, Juan. Buenos días. Primero, darte las gracias por habernos abierto tu casa y explicarnos todo aquello que consideres adecuado, interesante e importante y compartas tus experiencias de aquellos duros años de niñez, duros años de lucha, de exilio y etcétera. Personalmente, por llevar un orden cronológico, queremos empezar por el principio. ¿Qué recuerdas de tu niñez en Aroche? ¿Cómo era tu pueblo, tu familia, el entorno en el que vivías? ¿Qué recuerdas de aquellos años? Bueno, recuerdo que Aroche es un pueblo que está tocando la frontera de Portugal. Yo de niño, a los 9 años, tuve que dejar el colegio y ponerme a trabajar con mi padre, que tenía una calera. Y en esa calera estuve como 2 o 3 años con mi padre, pero yo no veía tampoco salida en el trabajo de mi padre, que se estaba dejando la vida, la piel. Y hablé con él de forma sincera y clara y le dije que yo me tenía que buscar la vida de otra manera, porque entonces fui a trabajar a las explotaciones que había forestales del Estado, que estaba limpiando las montañas de Aroche y plantando eucaliptos y plantando pinos, y allí estuve un tiempo, hasta que tampoco eso resultaba, haciendo carreteras en esa zona, que era una zona virgen, no había... Una puntualización que me gustaría hacer. Cuidado, porque en aquella época se empezó a plantar estos eucaliptos desde la ignorancia absoluta por parte del poder, que era traer una especie que no era autóctona de aquí, Sí. que tenía una hoja que quemaba el suelo Sí. y que crecía mucho a costa de consumir una cantidad de agua ingente. Sí. Eso hay que decirlo para que sepan muchas veces los tipos de gobernantes que tenemos. Sí. Eso era una explotación del Estado, y era una explotación, bueno, desmesurada, porque nosotros allí yo empecé a conocer lo que era la lucha de clases, es decir, allí empecé a conocer con 14 años, ya tuvimos un encontronazo fuerte porque el patrimonio del Estado no respondía a nuestras necesidades y hubo una huelga que... ¿Qué año sería aproximadamente? Pues eso sería, pues mira, yo nací en el 42, 14 años después, pues 42... En el 58, en el 58, por ahí. 58, 60, por ahí, 58, sí, por ahí. Y bueno, eso nos costó, entonces era una cosa, yo con 14 años tenía que presentarme semanalmente al cuartel de la Guardia Civil cuando venía de ese trabajo forestal, que nos íbamos el lunes
y tornamos el sábado. Y una de esas semanas que me estaban mis padres esperando, como siempre, y me dijeron, mira, tienes aquí que te presentarte a la Guardia Civil. Y fue, bueno, sornoso, ¿no? Con lo cual me plantearon que en el ejército las iba a pasar canutas porque por esas actitudes. Entonces empezaron a hablar más de lo que era antes la Unión Soviética. En aquellos entonces Cuba empezaba a funcionar y ahí yo me di cuenta de que aquí hay un problema de confrontación de clases que se tiene que resolver y aún no se ha resuelto con todo lo que se diga, ¿no? Y la intimidación desde el poder, Sí, clarísimamente. sí, O sea, sí. el poder ejercía dicho poder Sí, sí. a través de la intimidación, la persecución, Sí, sí. la encarcelación, etc. Sí, sí. Cada semana yo tenía que ir al cuartel. Cuando venía, lavarme y prepararme e ir al cuartel. O sea, Allí me tenían un tiempo comiéndome la cabeza con la teoría de lo adoctrinando. malo que es el comunismo en aquellos entonces. Ujú. Y bueno, pues a partir de ahí, sin darse cuenta de que estábamos en el marco de una dictadura que era bastante peor que el comunismo, ¿no? Pues era franquismo puro y duro. Y claro, a un chaval con 14 o 15 años en aquella etapa, pues ya me explicará. Por eso cuando tuve ocasión salí de allí y me fui a quitar los espinos a Mallorca. una curiosidad, ¿qué jornada laboral tenía ahí? La jornada laboral era de sol a sol. De sol a sol, o sea, igual a la semana Eran había 70 destacos, horas. eran destacos, es decir, Claro. allí para desmontar, para sacar todo lo que había en el monte, te ibas cuando salía el sol y dejabas el tajo cuando se ponía el sol. Sí, porque no había sol, si no hubieran seguido. ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso salía y se ponía. Sí, Si no, sí, hubiera sí, sido- si no hubiera sido el trabajo continuado, O sea, hasta reventar. Sí. prácticamente era una esclavitud. Sí, aquello, sí, claro. sí. Y eso a destajo. Es decir, te daban un polígono que a lo mejor tenía 7, 8 hectáreas y tú tenías que limpiarlo de madroñera, de jara, de jaguarzo, de todo el monte que había allí, ¿no? Y tú tenías primero que rozarlo, luego quemarlo y luego detrás, una vez estaba quemado, se abrían los hoyos para plantar los eucaliptos, plantar los pinos, que algunos pinos se plantaban tirando el piñón y cabucheando luego, y luego pues hacer un seguimiento de cuando nacía el pino o nacía el eucalipto, pues tenías que ir limpiando toda la broza que salía con mucha fuerza, ¿no? Una vez quemado salía con más fuerza. Y los sueldos eran miserables. Sí, sí, era la sierra. Pero digo, los sueldos que cobraban eran miserables. Miserable, sí, sí. Con eso, como que trabajamos a destajo. De ahí que viniera la huelga. Porque te prometían una cosa, te decían, las tareas se ha de pagar tanto. Claro. Y cuando a la hora de pagar, el pagador, que era un oficial del Estado, venía con la cartera y a lo menos te pagaba lo que había. Corruptos. Sí, seguramente. sí. Corruptos, seguramente. Sí. Entonces eso nos obligó a hacer una huelga, que era insólita, porque no se podía, ¿no? Entonces, pues los más jóvenes que éramos, pues claro, hubo quien fue a la cárcel porque era mayor y trabajaba. La mayor de edad. Entonces, a los más jóvenes se contentaron con irnos. Adoctrinado. Yo estuve yendo al cuartel lo menos 3 meses, cada semana. Y se contentaron con eso. Pero a los mayores que había, ahí apretaron y algunos fueron a parar a la cárcel, ¿no? Sí, claro. Sí, esa. Y ese es mi pueblo. Entonces salí de allí y como aquello tampoco resultaba, aunque yo le entregaba el dinero siempre a mis padres, que lo que ganaba lo entregaba a mis padres, pues se lo dije a mis padres de forma también clara. Digo, mira, yo me voy de aquí. En este pueblo no hay vida. O te ibas a la Guardia Civil, que tenía varios primos que se fueron, cansados de trabajar, se fueron a la Guardia Civil, o te aclimatabas a aquello que era una explotación clarísima, ¿no? Entonces, lo que hice fue cuando se despegaba el boom del turismo en Mallorca, había mucho trabajo, y me fui y empecé a trabajar en la construcción. Y allí estuve hasta que me llamaron para hacer la mili.
Entonces allí vine y luego cuando llegué a mi pueblo para hacer la mili, pues estuve una semana y a la semana me llevaron para hacer el ejército. Un hermano mío que había estado conmigo, era más pequeño, que murió aquí en San Vicente, se había venido aquí a Barcelona. Había venido de Mallorca y se había venido aquí a Barcelona. Y había tenido un accidente muy grande aquí en una fundición que hay donde están las piscinas, ahí a la entrada. Se había metido hierro fundido en una bota que tenía y cuando le sacaron las botas... El pie se quedó en la bota. Sí, entonces mis padres estaban en el pueblo, yo estaba en el pueblo, digo, yo me voy a Barcelona. Entonces estuve poco tiempo después de la mili, una semana también, y le digo a mis padres, me voy a Barcelona. O sea, el venir toda la familia aquí fue causado por el Fue accidente de su hermano. Mis padres no querían venir. Porque mi padre estaba, el pobrete, cansado de trabajar, él trabajaba por su cuenta, trabajaba en una calera, él llevaba una calera. Y él, pobre, no quería salir de casa y mi madre le pasaba 3/4 de lo mismo. Pero cuando yo me vine aquí con mi hermano, le hicimos un ultimátum. Escribimos una carta y digo, o venís o nosotros nos vamos más a Aroche. Y ellos, los pobres, pues claro, vinieron a donde estaban sus hijos. Me parece interesante la relación que teníais, bueno, tú y tus hermanos con vuestros padres. Sí, sí. O sea, abierta y sincera. Sí, sincera. O sea, Sí. y eso estamos hablando de los años 50, ¿no? Ahora los hijos con los padres, pues se sientan, hablan y hablamos de todo con los hijos, Sí. en las familias de todo tipo. Bueno, cuando no tienen el móvil delante, porque si Bueno, tienen el móvil no hay comunicación. Exacto, Sí. exacto. O cuando no lo tenemos nosotros O también, cuando no lo tenemos también, también, que sí. también hay que ponernos la culpa a nosotros mismos. Pero aquello de decir, con 9 o 11 años, yo no quiero estar en la calera porque esta vida es insoportable y no quiero verme como estás tú, papá. Y luego la valentía de me voy a la explotación, esto es igual o peor que la calera. Sí. Me marcho y luego el ultimátum de decir, mira, venimos aquí porque aquí, dentro de las dificultades que hay en la vida, aquí aún hay posibilidades de hacer un futuro, ¿no? Una curiosidad. Su hermano cuando tuvo el accidente, ¿no? Porque a veces la gente se piensa que ahora tenemos una seguridad social, que es la que es, ¿no? Y que no la valoramos. ¿Qué consecuencias tuvo para su hermano el hecho de tener ese accidente laboral? Bueno, ¿Realmente tuvo una protección social? ¿Se le ayudó? Sí, mi hermano estuvo, entonces ya estaba en la fundición, estaba en la seguridad social de alta, estuvo un año, más de un año de baja, y fue muy bien atendido, una clínica que está en la Diagonal, él fue muy atendido, incluso le reconstruyeron el pie y tal, ¿no? Y mi hermano, pues, bueno, aquí era diferente allí. Allí te daban una cartilla de seguridad social, pero el médico era el médico de siempre y la atención médica en Andalucía era un desastre, ¿no? Era de pago. Sí. Quería saber qué Bueno, hacía. de pago no. Pagaba los sellos, que se dice. Sí. Había un médico, pero... Sí, había un médico de cabecera, por ejemplo, mi padre no estaba de alta en la seguridad social, ni mi madre estaba de alta en la seguridad social. Pero iba al médico. Yo estuve, me dieron una cartilla cuando estuve en la Forestal, una cartilla, que con esa cartilla a mí me visitaba el médico. Pero claro, en aquello entonces yo el médico... Sí, pero los que trabajaban en el campo, por ejemplo, Sí, que no tenían el sello tenía la puesto, no cartilla necesitaban. agrícola. Mi padre tenía una cartilla agrícola, que ponía los sellos, y Que bueno... tenían que pagar. Si no lo Y pagaban, entonces mi hermano estuvo bien atendido. Y mi hermano, el pie le quedó al final bien, en fin, bueno, murió aquí, era más joven que yo, era 5 años más joven que yo. Y luego una hermana que también era pequeña, cuando nos vinimos aquí se quedó con mis padres, ¿no? Luego ella se vino aquí, pero esa confianza que teníamos con mis padres, date cuenta, yo cuando salía a Mallorca, lo primero que hacíamos el sábado, mi hermano y yo, era ir a correo y enviarle dinero a mis padres. Eso era lo primero que hacíamos. Cogimos para mis padres, y mis padres cuando yo fui de Mallorca para hacer la mili, dije, mira hijo, esta casa no teníamos casa, porque en una época a mi madre la desalojaron de la casa cuando estaba embarazada de mi hermana, que ese es un hecho también que a mí me marcó. Estaba con la barriga para parir a mi hermana. Y un cacique de allí, que teníamos la casa alquilada, lo desalojó. Lo desahució, incluso pagando. Sí. Pagado, pero aquello Sí, el abuso de poder. aquello tenía, era el ¿no? abuso de poder.
que luego un hijo de ese cabrito, ese cacique, tuvo que venir a Mallorca a trabajar con nosotros. Y me miraba por encima del hombro y yo... Dices, Bueno, están aquí conmigo, sí, igual, sí, igual. Estás aquí ahora, aquí, fíjate de qué te ha servido las cacicadas que ha hecho tu padre, ¿no? Y bueno, eso que te decía, yo a mis padres, lo primero que hacíamos era eso, sábado cobramos, cogemos el sobre y esto para la casa. Eso hacíamos. Mi madre siempre había sido la que había guardado el dinero que nosotros ganábamos y que mi padre ganaba. Y, en fin. O sea, que usted llevó a la lucha a base de hostias de realidad. Sí, hablando mal y vulgar. Sí. ¿Cómo fue la llegada a Cataluña? Nos interesa muchísimo que nos lo expliques. Bueno, Y sobre todo, esas inquietudes de lucha de clase, de lucha social, cómo las vehiculaste para asociarte con el PSUV, sí. no malamente, y cómo te alineas dentro de la disidencia franquista. También creo que en esta época conoces a tu señora. Sí. O sea, o más tarde, me gustaría que ella misma nos explicara, nosotros abrimos aquí el micro para que lo haga, si se siente a gusto bien y si no, no. ¿Cómo era Juan en aquellos años? ¿No? ¿Por qué se enamoraron? También un poquito es darle esta vivencia personal, ¿no? Sí, yo cuando llegué a Cataluña me encontré con un mundo diferente, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí los trabajadores estaban organizados, aunque clandestinamente, pero había una organización poderosa que yo traté de conectar inmediatamente. ¿En qué año fue? Pues en el 61, 62. Ah. Sí. Traté de conectar inmediatamente, pero tuve muchas dificultades para conectar con el partido. A pesar que yo sabía que con el que estaba hablando era del partido, me lo negaba rotundamente. Porque había persecución. Sí. Había consecuencias Tuve un graves. tiempo, tuve un problema serio con eso, porque yo llegué a la conclusión de que, bueno, en aquellos entonces también comprendo la actitud del partido. Es decir, había que salvaguardar la clandestinidad, había que salvaguardar el partido para poder ser el instrumento que necesitaba la clase obrera. Y había que ser muy metódico a la hora de admitir a un militante. Comprobaban 50 veces, pero yo cogí por la calle del medio. Hasta el extremo que José Padilla, que tú lo conociste, que también ha muerto, No, que morí. este era el que me conectaba. Y un camarada que vivía aquí en estas casas de ahí, el que me daba, me alimentaba con algún libro, con algún ¿Quién era? mundo obrero. El Antonio Miró no lo conociste tú. Este trabajaba en Fercable, era un hombre muy... Teníamos un aparato en su casa y, en fin, era otra historia. Entonces, el problema es que yo cuando quise conectar con el partido tuve esa dificultad. No había manera. Entonces cogí por la calle del medio. Yo estaba entonces soltero, yo trabajaba aquí remiendo y por mi cuenta y algunas veces con alguna empresa, pero me ganaba bien la vida. Y entonces, un verano le dije al camarada Padilla, digo, me voy a Francia a buscar el partido, porque yo no lo veo. No, hombre, que entonces hablaron en el partido y dijeron, ya, pero yo ya tenía preparado el viaje. Entonces, cuando ellos quisieron abrirme la puerta, porque ellos habían comprobado quién era, de dónde venía, cuál era mi condición de clase, ¿no? Pero yo ya no lo acepté. Entonces lo que hicieron inmediatamente es conectarme ellos con el partido en Francia. Fui a parar a Toulouse y en Toulouse enseguida me recibieron en la estación los camaradas, me cogieron, me proporcionaron una vivienda para mí solo, porque se había ido un camarada veterano de esa vivienda y tenía 3 meses de alquiler. Y tú te metes ahí y ahí ahora no pagas nada y tal. Me trataron muy bien. No hay nada como tener un objetivo claro en la vida, saber de dónde uno viene, del sufrimiento y las carencias que ha sufrido, y tener claro que para mejorar hay que luchar. Y un ejemplo clarísimo nos lo acabas de poner ahora mismo. No, y hay que dejar claro una cosa, que es que no estamos hablando de ninguna broma. En aquella época el régimen mataba personas, pegaba palizas, encarcelaba. Claro, es normal que antes de dejar entrar a alguien que podría ser perfectamente un infiltrado, se tomara todas las medidas a vida y por haber. Yo eso lo comprendí perfectamente. Eso nos pasó a todos. Pero decidí irme
Entonces ya quedé conectado con el partido en Toulouse y cuando volví 3 meses después aquí, pues estuve 3 meses allí, cuando volví aquí ya venía conectado con el partido, ya me conectaron con el partido. Entonces ya era un militante del PSUV. ¿Algún recuerdo para destacar de aquellos 3 meses en Toulouse? Bueno, que fui muy bien recibido por los camaradas, excepto ya aparecían las dificultades entre el PSUV y el PC. En Toulouse aparecían las dos organizaciones. Estaba el PSUV, que era más cerrado todavía que el PC, y el PC, yo me entendía mejor con los camaradas del PC que con los camaradas del PSUV, porque los camaradas del PSUV hasta el final, después no conecté bien con ellos, pero a mí me daba igual, yo quería conectar con el Partido Comunista, y el Partido Comunista, en aquellos entonces, en Toulouse estaba el PC y estaba el PSUV. Tenían muy buena relación, ellos confraternizaban muy bien, pero había esa confrontación que había en aquellos... Pequeñas diferencias ideológicas Sí. que la izquierda... Bueno, las ideológicas tramitamos no mal. creo que fueran, eran Bueno, más de nacional. metodología y nacional, el hecho nacional. Sí, el hecho. El hecho nacional que... La lengua... Sí. Y esa fue en fin, de todas formas yo estuve muy bien, muy querido, ¿no? Hasta el extremo que allí una de las anécdotas, yo iba a comer luego dejé la casa aquella y me fui, un camarada, que era un camarada veterano ya, camarada Rodríguez me dice, tú te vienes a mi casa, él vivía solo, ¿no? Tú te vienes a mi casa, porque ahí solo, tú aquí conmigo y, en fin, yo prepararé la cena de noche y me buscaron un trabajo de 4 o 5 horas para yo poder defenderme económicamente. Y así estuve en esos 3 meses. Y esos 2 meses estuve con el Rodríguez, con el camarada Rodríguez. Y algunas veces, como él era ya mayor, iba a comer en un restaurante que estaba allí en la plaza de donde vivía. Y en ese restaurante era un restaurante popular, ¿no? Y había una camarera que era española. Yo siempre me sentaba en ese sitio porque veía, pero la jodía... me hablaba en francés y yo decía, yo no entiendo. Le decía, por ejemplo, oye, pásame bien el bistec tal, porque allí... Y nada, el bistec me lo traía igual. Y un día se sentó un viejete conmigo en la mesa. Y este viejete, cuando vino ella, le dice, pero mira que eres puta, ¿eh? No, adelante. Sí, Así, así, total. Y yo me quedé alucinado. Digo, ¿por qué no le hablas en tu lengua? ¿No ves que no te entiende el chico? Y mira, a mí me dio una rabia, ¿no? Porque que aprenda igual que he aprendido yo cuando venía. Y digo, mira, al día siguiente me puse en la otra fila, que atendía una portuguesa, y la portuguesa pues, se esforzaba y yo me esforzaba pero ahí conecté con ese viejo que había sido expulsado del partido, un malagueño. Y había sido expulsado del partido por la bebida, por una serie de cosas. Y entonces yo empecé a conectar con este hombre, era un comunista. Y entonces lo planteé en el partido, digo, este es un camarada, lo voy a expulsar, pero no sé por qué, porque bebe. ¿Y quién no bebe? Y se creó una situación, a ver si vas a venir tú ahora de Cataluña a decirnos aquí lo que tenemos que hacer y tal. Pero comprendieron que el camarada era un camarada. Y lo readmitieron al partido. Lo readmitieron al partido. Y esa es una anécdota que yo recuerdo con mucho cariño, porque era una persona excepcional aquel hombre, ¿no? Igual que el que estaba yo en la casa, ¿no? A mí me trataron muy bien y cuando vine todo el mundo despidiéndome diciendo, bueno, vas al interior, vas a trabajar ahora para el partido, aprende las lecciones que aquí allí me dieron de libros, que aquí no los tenían, ¿no? Pero cuando vine aquí algunos de esos pues, tampoco tenía tiempo de leerlos porque entraba directamente en una vorágine que había de lucha. La fábrica, el centro de trabajo, aquello era... Sí, muy activo. Muy activo, ¿no? Entonces no tenías tiempo de leer, que ese es uno de los problemas
que yo creo que ha tenido los dirigentes obreros, tanto del PSU como del PC. No han leído. Defendimos el marxismo-leninismo por intuición, no porque supiéramos, no porque no habíamos leído. No, porque se abría la posibilidad de un mundo diferente a través de las luchas. O sea, y eso no es negativo. Si hubiesen estado instruidos, pues hubiesen tenido esa base ideológica para defender y exponer con argumentos ideológicos, pero los argumentos que llevaban eran lo de la pura realidad. O sea, lo de no poder vivir, el de tener infraviviendas, el de no tener un seguro, el de no tener derechos laborales y un largo etcétera. Sí. Pero yo creo que ese es un defecto que las nuevas generaciones tienen que aprender. Por ejemplo, yo ahora, que estoy jubilado, que no tengo actividad, voy a hacer 80 años ahora, y la actividad cuando me llaman para algo voy, cuando me llaman al casar voy, a la asociación de vecinos voy, y cuando hay que hacer alguna cosa la hago, ¿no? Pero nada más, la actividad que tengo es... Y da mucho cuando él tenía que luchar. Sí, Exacto. Entonces, yo ahora que estoy, por ejemplo, he leído en la pandemia las obras de Lenin de 12 tomos. Hace 2 semanas terminé el tomo 12. Una pregunta. ¿No cree que el hecho de que no tuvieran ustedes la base, por ejemplo, la base cultural, influyó en que luego aquello degenerara en que los partidos los manipularan gente que tenía más estudios, que tenía más estudios, y al final se hicieron los partidos suyos y los prostituyeron? Está clarísimo, eso está clarísimo. Seguro. Eso está clarísimo. Porque ustedes tenían muy buena fe. Es que ellos, por ejemplo, yo siempre he discutido mucho con la gente, porque cuando hablan del fascismo, hablan del comunismo, claro, todo el mundo te viene con la misma cantinela. Te dicen, claro, es que los comunistas también con Stalin mataron a mucha gente. Digo, sí. Digo, no voy a negar las aberraciones que hiciera Stalin, pero la base que iba detrás del movimiento comunista era una base que creía en el futuro de la sociedad y creía en un mundo mejor. En el fascismo no. En el fascismo la base eran unos asesinos. Sí. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y era Otra cosa es lo de de un gente que sistema hicieron. explotador. Sí, no tiene nada que ver. Es más, yo creo que la prueba de que Stalin no mató tantos es como está hoy lo que era la Unión Soviética. Está el capitalismo puro y duro. Putin, con todo lo que se diga, Putin es un burgués. Y Putin es un defensor del Estado burgués. Totalmente, sí, de hecho todo. Y han lo han vendido todo, liquidado todo lo que la clase obrera había acumulado. O sea que Stalin no hizo. Pero ahora leyendo a Lenin te das cuenta de que el inductor de cómo tenía que hacerse la sociedad era Lenin. Era el que tenía el cerebro y el que le daba a la clase obrera las herramientas para transformar esa sociedad y crear una sociedad nueva, acabar con el capitalismo como clase social y establecer el socialismo como una sociedad nueva, que hay un reparto de la riqueza, que no hay riqueza individual, sino la riqueza es colectiva, y se distribuye en función de las necesidades que tiene esa sociedad, y a partir de ahí, claro, yo por ejemplo ahora te das cuenta, cuando ahora que tengo tiempo y lees, claro, y eso que decías tú, es decir, había intelectuales aquí cuando llegaron los banderolos al Bajo de Llobregat, se apoderaron del partido. Pero se apoderaron del partido con el consentimiento de la división del partido. No nuestro, porque lo nuestro siempre quedó. Y cuando se planteó de acabar con esa situación, pues yo fui candidato a secretario político de la comarca. Y fue cuando sacamos a Francesc Baltasar, que era un periodista que lo había puesto la dirección del partido, había aquí venido a la comarca y había dicho, este ahora es el que manda aquí. Y dijimos, bueno, entonces empezamos a ver cómo estos iban transformando las cosas por su forma de pensar, ¿no? Y eran pues, no sé. Cuando dicen los banderolos, se refiere Bandera roja. a los banderas rojas que estaban... Que era una decisión del partido, sí. Sí, dirigidos por Comín, los García Nieto, los cristianos por el socialismo, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Gente que estaba muchísimo más preparada intelectualmente Sí, sí, y que sí. se hicieron con el poder. Se hicieron con el poder. Y claro, y En la esta gente vino comarca a se ser- hicieron con el y poder. esta gente vino a servir sin no servir. Y nosotros teníamos complejos. Yo estaba en el comité comarcal y veía cómo se iban transformando las organizaciones y cómo cambiaban los cuadros en las organizaciones. Y claro, llegó un momento que dijimos, basta, hay que cambiar esto. Y lo cambiamos. Entonces fue cuando yo salí secretario político de la comarca. Y renové a Francesc Baltasar, que entonces estaba Juan Ramos también en la dirección. Y yo ahí, a partir de ahí, pasé a ser miembro del Comité Central del PSUV y luego del Comité Ejecutivo del PSUV. Pero los barrimos. Siguieron en el partido, pero los barrimos. Y responsable de organización Sí, luego fui responsable de la organización del partido, del del PCC. partido a nivel nacional, del PSUV. Y con todo esto, ¿cómo tuviste tiempo de conocer a tu compañera? Bueno, Explícanoslo, mi compañera porque la conocí. ahora llenamos, no tengo tiempo, y nadie hace nada, y nadie mueve nada, Bueno, que no tengo tiempo. ¿Y cómo fue su vida cuando tú tenías que estar luchando con la policía en cualquier momento apareciendo? La conocí en la lucha. Ella era dirigente sindical de una fábrica aquí, la Bufarul, que fue famosa también en las luchas, en la fábrica del textil. Y ahí la conocí. Y ahí digo, esta va a ser para mí. Eso fue en el año 75, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué No, dijiste tú? Antes, Sí, ¿no? sí, eso. Antes de... No, estábamos, Sí, habíamos 74, empezado finales la 75. huelga de la fábrica, por el convenio, por los cargos sindicales. Y bueno, salimos unos cuantos días, pero no teníamos ni idea, no tenía 18, 19 años, no teníamos ni idea de cómo afrontar aquello, ¿no? Bueno, sí, te contaba los cargos sindicales del Valle de Bregade, por ejemplo, de lo de San Vicente, la fábrica de varios sitios, y teníamos un centro de reunión para contactar los problemas que teníamos cada uno, ¿no? Y yo nos orientaba y nosotros aprendíamos de ellos un poco y bueno, pues ahí estuve. Y en una fiesta que se hizo que hacía se reunían los camaradas así para hacer la fiesta de Navidad, con las familias, los niños. De Con mi Navidad. hermana, De de Navidad. Navidad. Sí, Bueno, una cosa no diga la otra, una cosa no diga la otra. De fin de año, De de fin fin de de año. Bueno, lo que fuera. Y dice mi hermana, su marido estaba en el partido también, y llevaba a los niños pequeños. Dice, vente Carmen conmigo, estaba trabajando en la búfala. Bueno, que teníamos 18 años así. Y sí, me fui con ella, y había unos cuantos camaradas, bueno, pues en aquellos entonces, había 2 o 3, baila conmigo, yo no sé bailar, y verdad no sé bailar, me pido y no. Me gusta, pero no sé bailar. Y luego tengo el ridículo de que no sabe. de que no sé. Y Es luego, complejo. bueno, pues ya acompáñame que vamos a llevar a esta camarada a Molín de Rey en el coche. Bueno, y de ahí empezó. Ahora, que se Detonante, detonante. Poco el pelo, porque siempre estaba en un sitio o en el otro. Claro. Me acuerdo cuando lo cogieron cuando el golpe de Estado, ¿no? Bueno, Sí. el intento. Pues bueno, había venido de Barcelona y recogió todas las cosas de la casa, nosotros no recogimos nada, no recojan nada, las cosas tal como están. Pero había camaradas que destacaban cosas de guardar, la dirección o los apuntes que tenía y tal. Y él decía, tenemos que ir a Barcelona, cuando Cuatro Caminos, que era Cuatro Caminos, había sobre el... Sí, la carretera nacional. La carretera nacional y ya. Y la de que cruzaba de San Andrés, De Molín de Rey. sí. Sí. Y dice, pues tenemos que ir a Barcelona, dice, en Barcelona hay que ir a ver qué pasa. Estaba todo el corte ese, o sea, toda la parte de Cuatro Caminos estaba todo bloqueado por la policía, con las metralletas y con todo. Y eso fue para Barcelona. Y nosotros con un miedo a ver qué pasa, a ver qué... Pues fíjate. Y todo es así. Y ahora, pues bueno, empieza a trabajar por aquí, por San Vicente, hace una comisión de parado, empieza a trabajar, una semana trabaja uno, otra semana trabaja otro, y yo estaba trabajando, cobraba, ya luego me despidieron de la Bufaro, con todo aquello me despidieron, y se hizo un juicio, fuimos todos a la magistratura, y bueno, pues digo que tenía que hacer el conserje de la puerta tenía que presentarse
para decir a ver si yo había dado el papel como porque tenía una reunión de comité de empresa. Teníamos una, o sea, en el sindicato. Y entonces nos dijo, pues tiene que venir el conserje para decir a ver qué es lo que pasó. Y bueno, pasó que yo cuando seguimos todos los papeles Bueno, la no pasa cantidad nada, que me tranquila. trae esto. Y entonces pues, bueno, van al juicio y se tiene que presentar. Y estuve, bueno, me estuvo pagando todo el tiempo hasta que se celebró el juicio, pero no me dejaba entrar. Y me dice, no puedes entrar aquí. Y digo, bueno, pues yo me siento en la máquina y si no me deja entrar, si no me deja enchegarla, pues te quedas ahí. Que no puede venir, que no esto. Y bueno, me dice, tienes que ir al cuarto de la Guardia Civil. Me montó el coche del cuartel en el cuartel y me llevó a la Guardia Civil. Y yo, ¿qué es esto? Estábamos en una reunión del comité de empresa dentro de la fábrica. Estábamos reunidas y cuando salió, pues me dijo que me tenía que llevar allí. Empieza a registrar, había aquí uno que era un poco más aprovechado de la policía, de la Guardia Civil, y empezaba a meter a las chicas en los lavabos a registrarles porque llevábamos la tijera, llevábamos las cosas de la costura en la ropa. Y bueno, decir, bueno, sacamos lo que hay aquí y ya está. Y bueno, y dice, bueno, no, solo te tienes que venir tú. Solo te tienes que venir tú. Fue porque cuando hubo la octavilla de, ¿no? Sí, sí. Cuando mataron a ver, ¿qué se hizo? ¿A Diego Navarro? No, Diego Navarro no. Los chicos jóvenes de... Ese que era de ETA, que le decía... Ah, sí, el juicio de Burgos, el proceso de Burgos. El proceso de Burgos. Sí, el proceso de Burgos. Eso fue en No. el 75. En el 75. Sí, que serían los últimos que han matado el Esto- régimen. Pues entonces se hizo una octavilla y se repartió por la empresa. Y Puchantí, lo mataron a Puchantí. Sí, que estaba... Una sí que se vieron los calendarios y eso, pero hubo otras había una octavilla que lo llevaban a la ejecución, sí hombre, Sí, la que quitaron. que era en vasco. Sí. Serían de ETA, serían. Sí, sí. No, bueno. Y entonces cuando se repartió la octavilla, y me dice, tú me tienes que acompañar a la Guardia Civil. Me lleva yo a la Guardia Civil, me estaba allí sentado, y digo, bueno, ¿qué hago aquí? No, quédate ahí sentado. Me estuvo hasta las 3 de la tarde, que salía la gente de la empresa. Y cuando terminaba a las 3 me dice, bueno, ya te puedes ir. Digo, pues mira, tal como me ha traído me lleva. Digo, porque yo no me voy a ir con la bata, entonces tengo que decir. Y digo, me lleva a la casa con el coche. No, es que el coche de la Guardia Civil está ocupado y solo hay uno. Digo, bueno, era como me voy a mi casa. Dice, bueno, pues toma el dinero y coge el autobús. Digo, claro, o me dejas mi casa y sí. Y digo, no te presente a casa de mi madre a decir esto porque yo no le voy a decir nada. En el sentido de que me parecía de corazón, estaba mala, añadir una preocupación más. no estaba... Ya decía, no, ten cuidado con los follones en la fábrica, ten cuidado. Bueno, esto. Y digo, luego allá a mi casa, y el tío se presentó vestido de paisano y me pica a la casa. Para seguir con la Para investigación. saber, sí, para saber, digo, ¿qué es esto? Y no le dijo nada. No, solo se ve si estaba bien y tal. Y se fue. Y bueno. Un sargento que había que era un hijo puta. Hermano, a mí me tenía clichado. Como sabía que ya estábamos saliendo, pues... Ustedes han sido una pareja de luchadores. O sea, un claro ejemplo de lo que ahora tenemos que recuperar otra vez, ¿no? Y bueno, cuando llegó la tan deseada democracia, en aquellos momentos ya hemos visto que el intento de desestabilizar el partido, de cambiarlo o tal, pero ¿cómo eran los pueblos? ¿Qué faltaba? ¿Qué luchas había que hacer? Aquí faltaba de todo. De todo. Aquí en este pueblo faltaba de todo. El pueblo estaba solo. Es decir, las asociaciones de vecinos las impulsamos y yo fui presidente de la asociación de vecinos de mi barrio, el primer presidente, elegido por casi la totalidad del barrio. Y claro, empezamos a hacer cosas.
a reivindicar cosas. Las calles estaban sin asfaltar, todos estos barrios estaban sin asfaltar, sin alcantarillado, sin luz eléctrica. Entonces empezamos en esa lucha. Y esa lucha costó, bueno, sangre, sudor y lágrimas. Y no, Ah, pero todo esto que está aquí no estaba aquí ya porque sí. no estaba aquí por Ah, yo estaba equivocado y pensaba que Claro, sí. sí, sí. Ah, vale. Todo esto viene por la lucha de ustedes y de las relaciones de vecinos. Una cosa. Vale, vale. Tono irónico, tono irónico. Una cosa importante es que, claro, yo tengo un hijo, evidentemente, en edad estudiantil, y claro, a mi hijo en el colegio le enseñan capitalismo puro y duro. Entonces, claro, cuando le hablan de lo que hay, le dicen, bueno, la oferta y la demanda, una actividad empresarial, un señor que quiere obtener un beneficio, que te va a suministrar lo que tú necesites, véase vivienda, véase un coche, véase un sofá, lo que haga falta, pero ustedes se organizaron de otra manera y crearon unas cosas, unas organizaciones que hoy en día no se enseñan en la escuela. Sí, sí. Y que me gustaría que esa experiencia no la comentara, porque ustedes creo que crearon una cooperativa para hacer sus propias viviendas. Sí, sí, esta cooperativa. Sí, pero la primera Esta de cooperativa, la Viñala, por ejemplo. La Viñala, nosotros nos fuimos a vivir a una casa de una profesora que estaba en Andalucía y en el verano venía a casa, venía a su casa. Entonces dice, te lo podemos alquilar por 3 meses hasta que venga la señora de la casa. Bueno, pues sí. Luego en ese entremedio, porque nosotros estábamos apuntados en la bolsa del ayuntamiento, esto de las viviendas Protección de oficial. protección el oficial. patronato local de la vivienda, que era un organismo fascista. Era el cura, el boticario, el juez O sea, que y ellos los determinaban caciques quién- del pueblo. ellos eran los que determinaban quién Sí, tenía sí. derecho o no. Sí, No era sí. una cuestión de necesidad, sino una cuestión Sí, de, sí. de afinidad. Si Sí, usted sí. tenía afinidad con estos señores, Sí. usted tenía acceso a cosas que si no tenía afinidad, usted no tenía acceso. De hecho, lo que ella va a decir ahora, que es, nosotros nos metimos en un piso, conscientemente era la ocupación del piso. Sí. Bueno, Pero consciente el dueño, que era un maestro, que era un camarada también, que se trasladó a Madrid, y una maestra, su mujer, se trasladaron a Madrid, y él me decía, Juan, yo lo tengo que vender porque no necesito el dinero para Dios, ¿no? Yo te doy el dinero que te va a dar el patronato, te lo doy yo, te lo damos nosotros, y yo me meto, pero Juan, a mí me sabría mal que te expulsaras, tú no te preocupes que a mí no me van a expulsar del piso. Yo era el presidente del barrio, de la asociación De vecinos. claro, no, Entonces nos metimos conscientemente, los dos. sí, pero nos daba una vivienda a la otra punta del barrio Querían de quitarme el Anros barrio. para que no se quedara en el barrio. Porque Sí, estaba la para asociación. movilizar a la gente y alejarla de la zona. Entonces, en la que- claro, había una vivienda aquí en la Viñela donde estuvimos de alquiler y que estaba otro maestro que se había ido al pueblo y quedó libre, dice el ayuntamiento. Cuando este piso quede libre será para vosotros. Claro, ¿qué hace? Que entra en la bolsa del ayuntamiento, bueno, del patronato, y tienen sus propios amigos y no llega nunca. Dice, mira, si este piso yo lo entrego, digo, este profesor que se fue a Madrid, si lo entregamos al patronato, vosotros no lo vais a ver. Entonces yo hago una autorización, hago una carta, que la tenemos por ahí, una carta con el consentimiento mío, con, bueno, todo esto preparado y no la dejo. Y digo, nosotros te vamos... Nosotros le Exacto, pagamos. el dinero cada mes del alquiler que se pagaba en aquellos entonces 1000 pesetas, pagamos la luz, pagamos el agua, él nos dejó una cartilla abierta de él y nosotros le íbamos ingresando todos los meses las cosas estas. Cuando no se podía vender, pero ya cuando estaba en la asociación hicieron escrituras nuevas. O sea, hicieron escrituras pero no estaban escriturados. Me parece curioso la forma que ustedes tenían, porque yo solo viví en mi casa. Mis padres también se compraron una vivienda y le pagaban al propietario cada semana, iban y le pagaban. No era No había banco ni no era la esclavitud que tenemos hoy en día con las entidades financieras, Sí, sí. que luego te pueden expulsar y pueden hacer contigo lo que les dé la gana, porque firmas prácticamente una condena de muerte. Cada vez que firmas una hipoteca, le estás dando autorización al banco para poder hacer contigo lo que quieras. Y seguramente que el primer frigorífico se compró igual, la primera Sí. lavadora. En esa Yo tenía 2 y no tenía todavía lavadora. En esa iniciativa, nosotros hicimos romper al patronato un determinado modelo de escritura que seguían siendo los dueños de la vivienda. Entonces nosotros cuando nos metimos en la vivienda era una ocupación, porque el Cándido, el profesor que era el dueño, tenía que entregar la vivienda al patronato y el patronato la distribuía luego en función de sus amistades.
Y todos nosotros dijimos, Cándido, tú vete tranquilo. Yo me meto, yo te pago lo que te va a pagar el patronato y yo me meto en la vivienda. Y nos metimos los dos en la vivienda. Y claro, a las 2 semanas, una carta del ayuntamiento y del patronato, amenazando con desahuciarme. Yo dejé pasar la carta. A la tercera carta que me envió, me cogí la carta y me fui a ver al alcalde, directamente al alcalde. ¿Alcalde democrático ya o era...? No, alcalde Todavía no. Y llego con la carta, digo, ahí tiene la carta. Digo, le voy a hacer una advertencia. Si usted me desaloja a mí del piso, me va a tener que sacar con los pies para adelante. Pero, atención, que los que vayan a desalojarme a mí, algunos me voy a llevar por delante. El alcalde se quedó atónito, ¿no? Se acabaron las cartas. Nosotros seguimos viendo la vivienda hasta que vino la democracia. Yo fui el primer teniente alcalde del ayuntamiento. El alcalde era un camarada veterano, el catalán que le decíamos, era un camarada excepcional que había venido del exilio. Y el catalán, el alcalde me dice, Juan, ahora vamos a arreglar lo de tu piso. Digo, no. Ahora ya lo de mi piso se puede arreglar legalmente. Digo, yo no quiero ningún... Ah, pues me parece muy bien, porque era así, ¿no? Entonces nosotros habíamos impuesto al patronato, con la lucha del barrio, que rompiera todas las escrituras que tenía preparadas, para seguir dominando la propiedad que era nuestra. Y le hicimos que rompieran todas las escrituras y pusimos un modelo de escritura en el cual tú podías vender tu vivienda. O sea, de facto ya tenía la propiedad. Claro, De facto tenía la propiedad que no la había tenido hasta entonces. Entonces yo se lo dije eso al alcalde. Digo, no te preocupes, espera. Eso ya está arreglado, porque la escritura está impuesta ya y está aceptada. Por tanto, yo ahora voy a seguir el trámite legal. Con Cándido voy a hacer una compraventa del piso, vamos a escriturar a mi nombre y a nombre de mi esposa. Pero bueno, tampoco, perdone que le interrumpa, tampoco ha cambiado tanto el tema, porque en aquella época los pisos eran del patronato y ustedes no podían acceder a la propiedad, y ahora nosotros podemos acceder a la propiedad, pero en realidad los pisos son de los bancos y te pueden echar cuando les dé la gana yo, y en cambio, si ellos tienen un problema, lo pagamos todos. No, o ahí, Lo rescatamos nosotros. o ahí el modelo que está pasando en nuestro municipio. Sí. El de que no tienes, te compras una vivienda y el suelo no es tuyo. No es tuyo. O sea, puede ser algo similar, esa vivienda al fin y al cabo no es tuya y tú la estás pagando. Es un alquiler pagado en el momento cero por una vigencia de 70 años. Pero claro, la gente que no tiene la posibilidad de acceder al mercado inmobiliario, pues es la única alternativa que tiene para poder acceder a una vivienda más barata, que tampoco es ningún regalo, porque 1.900 el metro cuadrado, como se está vendiendo en Sañón de Espí, no es ningún regalo. Nosotros esto fue fruto de esa situación. Es decir, creamos esta cooperativa. Yo fui el presidente de esta cooperativa desde que nació, 10 años después que tuve un infarto de corazón y tuve que dejar, a través del cardiólogo me dijo que tenía que dejar toda la actividad. Y esta cooperativa se montó copia de la de San Juan de Espí, pero que fue una cooperativa anti-especulación, es decir, fue un frente anti-especulación. O sea, para entenderlo, ustedes lo que hacían era contratar todo lo necesario para hacer la construcción, pero sin que hubiera el beneficio del empresario por haberla hecho, sin el promotor. Sí. Nosotros esta primera dijimos, esta fue la primera promoción, al Parque Che Guevara. Compramos todo este terreno, lo compramos entre particulares, sí, no empresarios, sino particulares. Compramos la cooperativa, compró el terreno, nos obligó el ayuntamiento, que ya era el ayuntamiento democrático, a hacer un plan parcial. Hicimos un plan parcial que empezaron a construir dentro de ese plan parcial las iniciativas privadas antes que nosotros, pero ellos no habían abordado el plan parcial, lo tuvimos que abordar nosotros. El coste fue Sí, el coste eso lo asumimos nosotros. Pero entonces esta fue la primera promoción. Con todo y con eso, estas viviendas, en aquellos entonces cuando se entregaron, era el 30% más barato que estaba en el mercado. Claro, el beneficio del empresario. Sí. Y entonces dijimos, esto lo va a hacer una empresa que garantice que va a salir la primera promoción. Luego hicimos 4 o 5 promociones más. Incluso en Torrella, en Santa Coloma de Cervelló y aquí en San Vicente. Y nosotros la idea la teníamos clara, que sea una empresa que garantice la terminación de la obra
y en buenas condiciones. A Ferrovial le pusimos 2 vigilantes pagados por la cooperativa para que hicieran un seguimiento de la obra. Y nosotros fuéramos aprendiendo, porque la promoción siguiente la íbamos a abordar desde el punto de vista la propia cooperativa. Autogestión. Al 100%. Sí, al 100%. Y lo hicimos. La que está aquí abajo, al lado donde tiene el piso tu hermano, Sí. esa, cuando baja ahora la carretera, la que está con esa la hicimos ya autogestionada por nosotros. Sí, sí, todo. Y esta cooperativa, aparte de hacer las viviendas y todo, también construyó el barrio. Sí, sí, sí. O sea, y asfaltó las Sí. calles, trajo la luz, el alcantarillado, Sí, sí. el parque que podemos disfrutar Sí, sí. aquí desde el El balcón. parque se lo entregamos Sí, urbanizado al ayuntamiento. Se lo entregamos urbanizado, tal como está. O sea que desde la ciudadanía se puede hacer Sí, sí. iniciativa Sí, sí. para crear vivienda a un precio más económico Sí, sí. y no tener que estar con los especuladores que están ahora mismo Sí, todo sí. el día metiendo unos precios abusivos Sí, sí. fuera de cualquier lógica y que lo único que hacen es esclavizar a la sociedad. Y esa experiencia, yo quiero, si tengo más tiempo, escribir sobre ello, porque creo que fue interesante. Esta experiencia no se limitó solo a la cooperativa de vivienda. Hicimos una cooperativa de servicios. Que queríamos garantizar las reparaciones de las viviendas que hiciera la cooperativa en el futuro. Y funcionó muy bien. Había 8 o 10 trabajadores, funcionaba incluso al margen de la cooperativa, trabajaba incluso para afuera y funcionó muy bien. Pero luego, lo que pasa cuando haces un proyecto social e interviene cuando no estás al lado. Yo tuve la desgracia de caer malo de una forma, Bueno, ya tuve que vi. dejar la cooperativa. La falta de conciencia Sí, de clase falta de conciencia. y Y el interés de algunos por Por- transformar eso en negocio. el negocio. Entonces esa cooperativa tenía un proyecto global. Servicio, consumo. Conectamos con cooperativas de Extremadura, de Huelva, de la Sierra de Huelva, con Fagor, que hicimos un acuerdo con Fagor en Sí, en Mondragón. Mondragón, en el País Vasco, donde fueron 2 o 3 compañeros nuestros a aprender allí algunas cosas que necesitábamos. Y esa idea de un proyecto global. Cuando llegaban las Navidades, llamábamos a nosotros y decíamos, hay que comprar el jamón, el chorizo, el lomo, pues íbamos a las cooperativas Y saltaban toda la red de comercialización que hace con producto Sí, hoy en sí, día. sí. Le compren a un agricultor una naranja por 10 céntimos y llega al mercado 7 veces más cara. Sí, sí, sí. Saltaban todo el canal Sí, sí. de todos los chorizos que hay por el medio. Sí, sí. Nosotros cogemos aceite, por ejemplo, y encargamos, llegamos a facturar en alguna empresa de Huelva de eso, en aquellos entonces 2 millones de pesetas. Entonces lo traíamos aquí hicimos un local que luego se lo entregamos al ayuntamiento, una vez hicimos ya un local abajo en mejores condiciones, y de ese local venían los transportes de las cooperativas y eso, que habíamos, cada uno tenía su pedido, venía por la tarde, cogía su pedido, su jamón, sus chorizos, su lomo, su morcón, a un precio que no tenía nada que ver Nada con que el ver mercado. con el Por el mercado. Porque había toda la cadena, se había saltado. Nos saltamos toda la cadena. Bueno, José Luis, tenemos un ejemplo clarísimo de que esto no es lo que hay. No es lo que hay, No, es lo que no es queremos, lo que hay. es lo que hemos Es lo que hemos haya. querido que haya. Y el ejemplo claro de una solución Sí, sí. a lo que está pasando actualmente con la vivienda, con la comida, con la energía, con los servicios, con todo. O sea, no tenemos que inventar nada. Sí, sí. Ya está todo inventado. Sí, sí. El problema es que está todo inventado, pero las enseñanzas que les están dando a las nuevas generaciones no van en esa dirección, sino que van en la dirección de decir, no, esto es el mercado y es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Pues no es lo que hay. No, Porque nos tenemos que organizar. Cuando haya conciencia de clase, yo creo que se retomará otra vez toda esta experiencia. Pero hoy es que la conciencia Bueno. de clase se va... O la hostia de realidad, Sí. que nos estamos dando a encontrar. Nosotros empezamos de esto otro proyecto, que era una cooperativa para una residencia de ancianos. Y fracasó. Y ya teníamos los estatutos aprobados y tal. Aquí, este pueblo. Se cambió la
la alcaldía, era la alcaldía de Iniciativa, el Pérez, que había sido un camarada del Jesús. sí. El Pérez se había comprometido a que facilitaría un terreno para esa cooperativa. Y la socialista. Y cuando entró la socialista, claro, nosotros fuimos a ver que siguiera el proyecto. Nos dijo que eso era un proyecto privado. Digo, un proyecto privado. Que los trabajadores que están viendo lo que está pasando cuando llegan a la jubilación, cuando llegan a su incapacitación, a dónde los tienen que meter. Eso es un proyecto privado. Que los trabajadores quieren autogestionar en los últimos años de su vida. Entonces dijo que no, y se cuadró y dijo que no. Bueno, Entonces, lo que el Partido Socialista, ¿sabe cómo le llamo yo, no? El Partido Capitalista Burgués Sí, español. sí, no, es. Gobernó con... Pero fíjate que eso no viene de ahora. Que eso ahora, cuando os decía antes que yo había ahora leído Lenin de forma, eso ya estaba. Es decir, los socialistas han sido siempre iguales. Los traidores de la clase trabajadora. Ya está. Es decir, cuando Lenin habla de Kautsky, el primer periodo de Kautsky, que era un revolucionario, y cuando se transforma y se pone en manos de la burguesía, eso ya está. Eso no. Cuando se rompe el movimiento obrero internacional y se crea la Internacional Comunista, no se crea por casualidad, se crea por una necesidad que Lenin ve que en el sitio más atrasado del planeta se hace la revolución y en el sitio más adelantado del planeta, que en aquello entonces era Alemania, Gran Bretaña, Europa, no se hacía la revolución. Bueno, se intentó, pero por no los traía. traidores, No, porque surgía el socialismo, Claro. que engañaba a la clase obrera con cuentos Ya e está. historias Ya y está. Así que democracia. Hicieron guerra los ministros Sí, sí. socialistas. las que hicieran falta Sí, sí. para desmovilizar. y Oye, ya está. aprobaron los presupuestos de guerra, la Segunda Guerra Mundial, que no era una guerra patriótica como decían ellos, era mentira. Era una guerra imperialista, era una guerra... Bueno, y ahora estamos viendo lo Sí, mismo con y ahora Ucrania. estamos viendo igual con Ucrania. Lo mismo con Ucrania. Sí, señor. O sea, Sí, estamos sí. tan mal, Sí, señor. que nos ponen aquello allí. Sí, y señor. bueno, sí sabemos, los que, Sí, señor. Sí. como ustedes saben de historia y los que la hemos leído y la Sí. entendemos, vemos que aquello tiene una dirección muy clara. Y los medios de comunicación... Sí, están vendidos haciendo un completamente. trabajo Son medios de desinformación. Espectacular, espectacular. No son medios de opinión. Sí, sí. No informan, opinan. No, y además... Y están- opinan según la línea editorial que les marca. Sí, sí. Mira, entonces esa experiencia tuvo que dejarse. Yo ahora estoy mirando a ver si la puedo recuperar, pero muchos de los compañeros que estaban en ese proyecto ya han desaparecido. Bueno, Juan, no sé si Bueno. quieres contarnos alguna experiencia más o alguna anécdota. Hay que decir que ha sido muy interesante Sí, lo sí, que has sí, contado. Sobre todo el tema este de las cooperativas es muy interesante porque esto, si lo escuchara la gente joven, se daría cuenta de que hay otra manera de hacer Sí. las cosas. Las cooperativas es una forma de enfrentarse a la situación actual. ¿Qué hay que sacar para mí de las cooperativas? El egoísmo personal y que haya, por ejemplo, nosotros aquí, yo los tenía en la Junta, yo tenía en la Junta y sabía quién estaba por un proyecto y quién estaba La porque asamblea de la niñez. Por interés personal. por interés personal. ¿No? Me lo plantearon muchas veces en el Consejo Rector. Y podíamos liberar, podíamos cobrar un sueldo porque estamos ahorrando un dinero. Claro, nosotros con este proyecto, además de ganar rebajar el 30% de los precios, conseguimos el dinero para comprar el terreno de la segunda promoción. Digo, y esto, los que van a entrar, Ya no lo tienen que ya no pagar. lo tienen que pagar. Y se compró el Y- terreno en Alos de Balaguer. Sí, sí, se compró un terreno en Alonso de Balaguer de 14 hectáreas para hacer un camping para la cooperativa. Nada más salir de la cooperativa se lo cepillaron. Han vendido. Lo vendieron y se lo cepillaron a un sitio que era paraíso, vamos, aquello era Queda gente que no con una tiene casa que realizar tenía que, tampoco, que para nada. empezar a hacer cosas Sí, sí. y con agua propia y como no... Como yo veía que era insuficiente, hablamos con el ayuntamiento, que era un alcalde Otro auto que era, extraordinario, un hombre viejo que luego murió. Y dice, acá, a los de Balaguer, si lo conocéis, es un pueblo que agua le sobra. Es decir, está instalado en un aurífero que es inagotable, ¿no? Y dice, aquí podéis llevar el agua.
pueblo está a 1 kilómetro o algo del terreno. Hicimos una tubería del pueblo al terreno para dotarnos del agua que necesitaríamos en el futuro de cambio. Y al final, cuando desapareció el presidente, se cepillaron el terreno. Bueno, aquellas épocas eran momentos de empoderación social. Justo ahora lo que nos han quitado, o lo que nos hemos dejado quitar, y lo que no vemos claro. O sea, somos capaces de organizarnos, de gestionarnos y de articular políticas que nos vengan bien a nosotros. Sí, sí. Eso era factible en los 50, en los 60 y en los 70, y son ahora en el 2020, 2030, 2040. Para ir cerrando ya un poquito la entrevista, lo que sí que nos gustaría, desde vuestra experiencia como luchadores y activistas sociales, es que nos dierais un rapapolvo a las generaciones que os siguieron y que le dierais algunas enseñanzas a vuestros nietos o a nuestros nietos, ¿vale? Y bueno, que dijerais algunas proclamas, algunos mensajes, ¿no? Sí, yo creo que una de las condicionantes que tiene hoy la juventud es que está muy atrapada mediáticamente. Y eso de que se sienta en el televisor o se sienta en la videoconsola, hay que buscar organizarse para cualquier tipo de actividad que se vea bien. Es decir, por ejemplo, a los jóvenes, las viviendas. Las cooperativas siguen siendo un proyecto válido si se deja a un lado el egoísmo personal y se trabaja para el colectivo y se trabaja para el bien del colectivo, para el bien común. Las cooperativas siguen siendo un instrumento válido. No son la panacea, no son lo que puede resolver el problema global, pero puede ayudar a resolver el problema. Y las cooperativas se pueden establecer en muchos sitios, en vivienda, en enseñamiento, en trabajo. Se puede establecer de muchas formas. Y eso es en el tercer sector, como la residencia de la residencia de abuelos. Yo eso, pasa que a veces discutimos con la parienta y ella, como sabe que a veces me embolico y entonces empiezo ya... Lo frena y lo va atando porque sabe que ya... tengo la situación Sí. Lo cuida. De hecho, tuve una entrevista con la candidata que hay aquí ahora, que fue alcaldesa, cuando se fue Oriol Martínez. Sí. Siguió una chica que es maja, independientemente que sea de Esquerra o... no, ella es maja, está por el pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el otro estaba por otras cosas? No, el que hay ahora está por otras cosas. El otro no. El Oriol se fue a... El Oriol para mí... Desde su óptica, ¿no cree que el que ha hecho un mal inmenso el tema nacionalista? Todo el tema de empezar a poner banderas e himnos y enfrentarnos, sí, pero nos ha hecho muchísimo mal, por ejemplo, a todo lo que es la conciencia de clase. Sí, pero el nacionalismo es eso. El nacionalismo es un invento de la burguesía. Por supuesto, para dividir al pueblo. No hay más. Entonces ahora lo estamos viendo, la manifestación de mañana, la manifestación de confrontación, de provocación. O sea, hay que decirlo, la manifestación de mañana es toda la gente que está pidiendo lo del tema de la 25%. De la cuota Sí. Pero claro, a ver, yo creo que el nacionalismo es eso. Es un fenómeno, yo, por ejemplo, el Oriol es un nacionalista 100%, pero luego un hombre con el cual se puede hablar. ¿Tengo agua un poco? Es un hombre con el cual se puede hablar. Yo de hecho, fui militar en la cárcel. Independientemente de lo que eso, yo con él tenía amistad y yo fui a verlo a la cárcel. Me pareció que debía hacer esa visita. Era necesario hacerlo. Sí, y fui. Y me entrevisté con él en la cárcel, con otros compañeros. Sí, yo por ejemplo, Oriol Junqueras lo he seguido toda la vida en un programa de radio que se llamaba En Guardia, donde era el historiador de cabecera. El problema de toda esta gente es que han antepuesto el proyecto nacional por encima del proyecto social. Pero por ejemplo, aquí en San Vicente, ellos crearon un mecanismo
que ya no era Esquerra, que era Junts por San Vicente. Y es un mecanismo que permite incorporar a otra gente que no sea de Esquerra. Y que perfectamente cualquier persona que esté desorganizada y de izquierda puede entrar ahí a pelear sin la bandera y el himno. Sin la bandera. Entonces, ese proyecto a mí me pareció interesante. Yo no entré, yo sigo siendo fiel a mis ideas, a la hoja y el martillo y el puño, ¿no? Pero sé que a veces hay proyectos en los cuales puedo colaborar y colaboro. Y por ejemplo, el Oriol es una persona desde el punto de vista humano, tiene ese problema que es nacionalista. Y ya está. Yo no compartiré nunca con él esas... No, pero ni ese nacionalismo, ni el suyo, ni cualquier otro Ni cualquier nacionalismo. Es que, no, hay que matizar. Sí, sí. Y yo es que soy antinacionalista. Sí, sí. No, o sea, yo no vengo aquí a defender la nación española, ni la catalana, ni la rusa, ni la... Para mí todas las naciones son igual de malas. Porque lo único que hacen es enfrentarnos y dividirnos a la clase obrera y nos enfrenta contra otros obreros. Porque ya me dirá usted qué sentido tiene salir a un campo de batalla y pegarle a un tiro a un señor que no te ha hecho nada y que además no lo conoces de nada. Sí, sí. Pero eso lo hemos estado haciendo históricamente. Sí, sí. Sí, sí, el nacionalismo es eso, es un invento de la burguesía para dividir a los pueblos. Sí. No hay más. Entonces, el nacionalismo hay que entenderlo como eso. ¿Por qué el PSU tenía un arraigo importante en Cataluña? Porque entendió esa idea de que es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña. Es una idea. Pero eso rechaza el nacionalismo. Y eso es una idea del PSU. ¿Por qué conectó con todos los sectores de la sociedad? Porque tenía una idea del proyecto nacional diferente al nacionalismo. Y eso se demostró, por ejemplo, en la Asamblea de Cataluña. El PSU destacaba. ¿Y destacaba por qué? Pues porque había hecho suyo el problema nacional, que no nacionalismo. El problema nacional es un hecho y hay que reconocerlo. Y los comunistas son los primeros en reconocer eso. Es decir, el problema nacional es un problema que hay una nación. Y esa nación tiene unas características determinadas. Y eso la diferencia de la otra nación. Sí, pero el hecho de la existencia de las naciones no es... A ver, cuando normalmente se hace una exaltación de la nación, no deja de ser, en cierta manera, racista, porque claro, exaltan la tuya con respecto a otra. Ya empezamos a hacer las diferencias en ese sentido. Yo por eso las naciones son una cosa que las tengo... No, me dan grima. Pero ¿sabes por qué viene el problema? Porque ha habido por encima otra nación que ha tratado de abolir eso. Es decir, ¿qué hizo Felipe V? Felipe V fue, ¿no? Sí. Sí, Felipe VI, Felipe V. Pues acabó con el catalán. Entonces tú no puedes acabar con una cosa que está ahí y que está siendo asumida por los seres que viven ahí. Entonces, el problema para mí no es que tú has de reconocer que una nación tiene una lengua, que una nación tiene un territorio, que una nación tiene una economía, que una nación tiene una industria, y esa nación no tiene por qué ser enfrentada, por qué se resolvió en la Unión Soviética. La Unión Soviética, más problemas nacionalistas que tenía el zar no los tenía nadie. Y Lenin lo resolvió perfectamente. Tú vas a la Unión Soviética, ibas a la Unión Soviética, ahora no sé, pero ibas a la Unión Soviética y tenía que Ucrania, no es casual que haya la confrontación ahora que hay. Ucrania históricamente ha tenido una confrontación con Rusia, pero forma parte porque es una nación. Entonces tú has de reconocer eso, y eso no para confrontarte, sino para convivir. Tú has de reconocer el hecho diferenciador. Claro, o sea, el hecho diferenciador. ese pueblo, esa nación Ya vive está. en un entorno físico Claro. determinado, tiene una lengua determinada, unas costumbres determinadas, una economía determinada, como Claro. usted ha dicho, Y tú has de y eso se respetarlo. tiene que respetar, igual Ya que está. esa nación tiene que respetar a la de al lado. Ya está. Que al final es un respeto entre pueblos. Claro. Si lo decimos Claro. así, entre pueblos. Claro. Luego ya es el nacionalismo que Claro. coge todas esas diferencias y las enfrenta a las diferencias de todos. Exactamente. Y claro, aquí ¿qué ha pasado? Que el español ha querido acojonar a la... Un hecho como la península ibérica, que tenga 4 nacionalidades históricas, es un enriquecimiento.
Sí, Completamente de cualquier acuerdo. lengua es una riqueza. Claro, es un enriquecimiento. Lo que hay que buscar es la convivencia, no la confrontación. Entonces la confrontación no viene por el problema nacional, el problema nacionalista. Lo que hacen los nacionalistas ha sido defenderse de la opresión de la nación superior, es decir, Pero no, mayoritariamente por intereses económicos. Sí, Porque es la sí. burguesía la Sí, que sí, moviliza sí, y sí. mueve todo eso porque quiere vender sus telares en las colonias, o quiere coger los esclavos y quedarse todo el dinero de aquí, acuerdo, sí, sí. o quiere tener Sí. mano de obra barata porque le viene de otro sitio y, Sí, sí. y todo eso. Eso El es. nacionalismo es una creación de la burguesía Sí, y la nación y ya está. es lo que pertenece a los pueblos, o Sí, sea, sí. las costumbres, Sí. ya lo he comentado antes. Sí, sí. Bueno, Juan, esto daría para otra Ya. reunión y otra sesión. Ya quedaremos Ya y sabes vendremos que para hablar con usted y con su compañera. Son un ejemplo a seguir y agradecerles que nos hayan acogido en su casa. Y ya saben dónde tiene la Universidad Popular San Joan Despí, que aspira a ser aquello que fueron Me ustedes y parece que una ustedes idea hicieron. estupenda y que sigáis en ese terreno es muy bueno para... ¿Usted cree que la sociedad en la que estamos viviendo nosotros actualmente conoce la existencia de todas esas cooperativas y de todos esos movimientos? que No las existen? conoce. No, es que se ha ocultado. Sí, Es que se ha ocultado, Se se ha ocultado tapado. conscientemente. Se ha tapado, se ha ocultado para que no se vuelva a repetir. Sí, sí, sí. Y si esto no sale y no se rescata de alguna manera, se perderá. Sí, sí. Y nuestros hijos ya no saben, no tienen ni idea de la existencia de todo esto. A veces salen los boletines del pueblo y salen todos los barrios, ¿no? Escucha. Ni pasada. Perdona, Carmen. ¿Oye, un poquito de vino? Sí, no, vamos a despedir, a cerrar el vídeo. Venga. Bueno, pues despedimos esta sesión. Ya veis que la intención es de contactar con personas que tienen algo que contar y haremos próximas actividades de la actividad Miradas al Retrovisor. Gracias y hasta la próxima. Pues voy bajo una botellita de vino. Mira, que